¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la meditación matinal para el día de hoy. Mario Torres les recibe con gusto y como título propongo dominio propio. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tomado esta epígrafe bíblico de la segunda carta atribuida al apóstol Pablo a Timoteo, el título dominio propio y el epígrafe porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Esta frase atribuida al apóstol Pablo, a su discípulo y colaborador Timoteo. Inicia con esto, y hay un término por ahí, cobardía. Muchas veces entendemos mal esta palabra y la aplicamos en sentido contrario a envalentonarse. O me envalentono o soy un miedoso. Y creo que los dos extremos están mal y no se pueden definir muy bien ese término. El ser humano, por naturaleza, todos tenemos algún miedo, muchas veces, miedo a caernos, miedo a una enfermedad, miedo a algún problema, miedo a morir, miedo a muchas cosas. Es natural, es un sentimiento muy humano, es uno de los sentimientos que a fin de cuentas el Señor Dios, al crear al ser humano, lo llenó y no tiene por qué estar mal. Personajes en la historia bíblica también desarrollaron sentimientos. Moisés, Josué, los propios profetas y hasta el propio Jesucristo. Si le damos el sentido más que literal, sino en el contexto que lo dijo Pablo, o en el mundo que se le atribuye a Pablo, ¿qué le quiso decir a Timoteo? Y por ende, para que lo transmitiera a las iglesias, a las comunidades que iban formando, en ese cristianismo naciente y sobre todo de relevancia que estaba tomando ya Pablo. Infundirles valor, simplemente. No te acobardes es no que no tengas miedo. No te acobardes es de que no dejes lo que tienes que hacer. El mensaje cristiano que se estaba desenvolviendo en el contexto grecolatino de ese entonces, que tuvo a bien Pablo llevarlo por todo el Levante hasta el propio Imperio Romano, lleno de obstáculos y oposiciones y por ende persecución, era evidentemente que puede sucumbir por el temor precisamente de morir. No puede llegar el mensaje ahí si había una oposición tal cual, tan real y mortal a la que se enfrentaban. Y es a lo que se refiere Pablo, no dejar lo que hay que hacer, y así lo hizo él mismo. A ejemplo de Jesucristo. Jesús fue el mismo cuestionado por el procurador romano, Poncio Pilato, y le contestó. Y no negó nada de la plática que tuvieron, del interrogatorio que le hizo este procurador. En su momento Pablo también tuvo que enfrentarse a sus interlocutores y a quienes lo juzgaban. Por ende tenía que dar el ejemplo y decirle a Timoteo, tú y los demás hermanos tendrán que dar testimonio de lo que estamos predicando para que el mensaje no sucumba. Pero insisto, miedo lo tenían, sí, sentimiento muy humano, pero no dejaron de hacer lo que tenían que hacer. Ese es quizás el espíritu de cobardía que Dios no lo dio a estos grandes hombres y por consiguiente no lo ha dado a nosotros. No dejar lo que tenemos que hacer. Carencias, oposiciones, enfermedades, tropiezos. Tendremos, pero tenemos que seguir adelante. Tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que subsistir. Continúa la escritura. Nos ha dado un espíritu de poder. Otro término que a veces se malinterpreta. Poder, pero no es poder sobre algo o sobre alguien, sino poder de discernir, poder para hacer, poder para construir, para instruir, para alentar, para ayudar. Ese es el real poder. Una de las polémicas que tuvo Jesucristo con sus propios discípulos era esa. Los discípulos pensaban en términos llanos, naturales, mortales, civiles, políticos, sociológicos. Este es el hombre que predicaba al Bautista para poder. ¿Quién estará a tu lado, a tu derecha, a tu izquierda en tu reino? No, no es jerarquía, es diaconía, es servicio. Otro, siguiendo la escritura, amor, van concatenados con el otro, el servicio al otro. Y por ende, dominio propio no significa continencia o abstenerse de algo o de alguien, sino simplemente saber lo uno que está haciendo. Todos estos términos nos lo dio Dios al ser humano para analizarse y sobre todo para practicarse. Que nuestra vida sea para bien. Todos estos espíritus que están dentro de nosotros
Gracias a Dios. Reflexionemos hoy en este día. Concluyamos orando. Señor, que la pregunta vital sea para nosotros, ¿cómo podemos dominar nuestro espíritu? Y hacerlo que sea de amor, de poder y de dominio propio. Te lo pedimos en el nombre que está sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús, que así sea. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal, que pasen un excelente y bendecido día. Muchas gracias.